mejor para ellos donde estén, pero Dios los quitó de mi vida porque se estaban convirtiendo en algo complicado. Entonces Dios, hermano, va a quitar gente que estorba. Dios va a separar esa gente que nos consume tiempo. Hay gente que se acerca a usted para consumirle su tiempo. Cada minuto de su vida es muy valioso y usted no se puede dar el lujo de invertirlo en gente que no va a valorar su tiempo. Entonces Dios, hermano, va a separarlo a usted de esa gente que le consume su tiempo. Si alguien se va a acercar a usted, primero discierna si esa gente va a valorar su tiempo. Por eso, hermano, cuando la gente viene a consejería, nosotros le damos una sesión de consejería, pero le damos también una tarea para hacer. Y si nosotros miramos que no hay un interés, que no hay un compromiso, entonces yo pienso, esa persona no valora mi tiempo, porque mi tiempo yo lo puedo invertir en otra cosa que le puedo sacar mejor provecho. Creo que una vez, hermano José me dijo, me llamó una persona para ir a orar por Los Ángeles, ¿verdad? A esa persona ya habíamos reunido con ellos como unas 4 veces. Y le dije, hermano José, dígale que se venga al culto. Y después oramos acá. No vino esa persona. Es gente que quiere hacer que un hombre vaya desde aquí a allá a orar para luego ellos seguir haciendo sus cosas. Entonces la gente, Dios nos va a separar de esa gente que nos consume nuestro tiempo. Diga conmigo, mi tiempo es valioso. Dígale al que está a tu lado, mi tiempo es valioso. No me lo desperdicies, por favor. Amén. Dios nos va a separar de la gente que nos desenfoca. Escuchen eso. Dios nos va a separar de la gente que nos quiere desenfocar. Dios ya trazó una ruta. Dios ya trazó un objetivo. Dios ya dijo que viene un nuevo santuario. Dios nos va a separar de gente que nos quiere desenfocar. Dios ya le dijo a usted que le va a dar un negocio, que le va a dar algo mejor, y va a haber gente que va a venir a usted a quererlo desenfocar de lo que Dios ya le dijo que le va a dar a usted. Esa gente, dígale al Señor, sepárala de mi vida, no la quiero. Dios lo va a separar de esa gente. No solamente eso, hermano, Dios lo va a separar de la gente que duda de sus sueños. ¿Cuántos quieren tener gente que duda de sus sueños cerca de usted? Que se vayan lejos. Aquí hay gente de fe, amén. No, ese amén se quedó muy enterrado allá en lo profundo. Aquí hay gente de fe, ¿sí o no? Así suena mejor. Dios lo va a separar a usted de gente que duda de sus sueños, que duda de sus proyectos. No hay nada más bonito que cuando uno le cuenta o le comparte algo a alguien le diga, gloria a Dios, voy a orar por ti, yo deseo que seas prosperado. Yo estoy orando por el negocio de hermano Ronald, hermana Silvia, oro por el negocio de hermana María, oro por los negocios de cada uno de ustedes, para que Dios los bendiga y los prospere. Yo me pongo de acuerdo con ustedes y yo espero que ustedes se pongan de acuerdo conmigo también. Dios nos va a separar de gente que duda, de gente que no habla lo que Dios dice. Dios dice una palabra y hay gente que se acerca y nos quiere hacer creer o decir cosas que Dios no dijo. Gente, hermano, Dios nos va a separar también de gente que solo malas noticias trae. ¿A cuánto les ha llegado esa gente? Solo malas noticias. Esa gente tiene que estar lejos de nosotros. Si queremos lograr algo en la vida, esa gente tiene que estar muy lejos de nosotros. Y no solamente eso, gente, Dios nos va a separar de gente que trae malas noticias. Dios nos va a separar de lugares incorrectos. Hay lugares que nosotros nunca debemos de ir. Hay lugares que aún iglesias. Hay iglesias, hermanos, que están hablando un lenguaje que no es el lenguaje de Dios. Hay iglesias que están hablando y que van rumbo a una dirección completamente diferente a la que Dios dice que debe de ir. La iglesia, no fuente de bendición, la iglesia del Señor. Fuente de bendición es apenas un grupito de lo grande que es la iglesia del Señor. Dice la Biblia que la verdadera iglesia dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Ni el coronavirus, ni la gripe, ni la fiebre porcina, ni ninguna plaga, ni ninguna pandemia puede prevalecer contra una iglesia que habla, que piensa y que mira las cosas como Dios las ve. Por eso Dios lo va a separar a usted de esa gente,
de gente, de lugares incorrectos, de ambientes incorrectos. Me ha tocado ir a veces a lugares, hermano, iglesias. Nos ha tocado ir a iglesias donde usted percibe un ambiente que usted se siente incómodo. Mira gente en derrota. Mira a los líderes hablando un lenguaje pesimista. Usted mira a la gente cargada, usted mira a la gente cansada, sin deseo de hacer las cosas. Hermano, eso lo contagia a usted. Usted sale más, usted va a ministrar y en vez de ir a ministrar, usted necesita que alguien más lo ministre a usted porque lo contagian con eso. Hermano, pero cuando yo lo veo entrar a usted aquí, lo miro como medio apagado. Tengo que asegurarme que estén bien, porque el apagado apaga a los demás también. Aquí no hay. Por eso cuando usted entre aquí a la iglesia, hermano, por favor, entre con una sonrisa y colgate. Entre levantando las manos a este santuario. Hermano, gocémonos en este lugarcito, porque el lugar que viene, hermano, será mejor. Será mejor. Pero Dios, punto número 2. Jesús, dijimos que Jesús nos va a separar de la gente, ¿verdad? Nos tiene que separar para que Dios haga algo, nos va a separar de gente tóxica. Punto número 2, Jesús tiene que limpiar nuestros oídos. Diga conmigo, Jesús limpiará mis oídos. 7:33, el mismo versículo dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. No sé cuántos cuando estábamos pequeños, hermano, o cuando estaban pequeños también ustedes, su mamá venía con esos benditos hisopos, y si no tenían, ellas se hacían uno de un cerillo de fósforo, pero le iban a meter esa cosa en la oreja. No sé por qué, pero yo creo que todos pasamos por ese proceso, ¿verdad? Era incómodo, era doloroso, pero después usted salía oyendo, hermano, como que si estaba en un estudio de grabación, ¿verdad? Oyendo estéreo todo. Porque las mamás se toman el tiempo, hermano, para revisarle a uno ahí, limpiarle todo eso que se ha venido almacenando. Entonces Dios, hermano, también para que se abran cosas en nuestra vida y para que se desaten bendiciones a nuestro favor, no solamente nos va a aislar de la gente, sino que Dios va a limpiar nuestros oídos. Entonces, punto número 2, Dios, Jesús, tiene que limpiar nuestros oídos. Dice que Él metió los dedos en las orejas. Significa una limpieza profunda, una limpieza total. No solo una media enjuagadita, es que le va a meter el hisopo. Hay unos que necesitan un escobillón para que quede eso bien limpio, ¿verdad? Porque se han almacenado tantas palabras negativas en nuestros oídos, hermano, que esas palabras han hecho ya una costra, una capa, y ya solo tenemos la habilidad para escuchar lo negativo. Y cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, eso bloquea la palabra de Dios. Entonces Jesús tiene que entrar, dice, y tocó, metió su dedo en la oreja. Mire qué poderoso. Dígale al Señor: mete tu dedo en mi oreja. No, pero dígalo fuerte, porque lo necesitamos, hermano. Dígale: Señor, mete tu dedo en mis orejas. Dios limpiará, escuche bien, va a limpiar toda mala información que le han dicho a usted. No puedes, no sirves, no vales, eres un fracaso, te vas a morir, ese negocio no va a prosperar. Y Dios dice: todavía falta más. Hermano, hemos escuchado tanto en la vida, y como hemos escuchado cosas negativas, oímos lo que es incorrecto. Había una vez un misionero, no sé si les he contado, se fue de misionero, ¿verdad? Iba en su avioneta y la avioneta le falló y cayó en una aldea de caníbales. Y cuando cayó, estaban aquellos hombres todos pintados y con aquellos colmillotes, y al oído miró que venían los caníbales con una olla de barro gigantesca y la pusieron en un fogón y le comenzaron a dar fuego, ¿verdad? Pusieron una tabla y comenzaron a partir las verduras que ellos cultivaban y le comenzaron a echar aquella cosa. A él lo tenían amarrado.
Y luego le dijo, Señor, yo soy misionero, y era un hombre rebelde, ¿verdad? Pero él creía que Dios lo iba a escuchar, o que yo he escuchado tu palabra, Señor, y yo aquí me vas a librar de este problema. Y al oído dije que salió el jefe de la tribu, el mero cacique, y le puso la mano en el hombro. Y luego salió el segundo jefe de la tribu y le puso la mano en el otro hombre y le dijo, te amo, le dijo. Y dijo el misionero, gracias, Señor, yo sé que tú me oyes, estos caníbales no me van a comer. Y le dijo el caníbal, te amo a comer. Él escuchó mal, él no sabía lo que venía. Te amo a comer. Cuando escuchamos mal, suena chistoso, el diablo nos hace creer que nos ama, pero lo que nos está diciendo es te amo a comer. Los demonios nos hacen creer que nos aman, pero lo que quieren es devorarnos. Ahora, dice que Dios limpiará toda mala información. Dios va a hacer una cirugía en nuestros oídos para poder escuchar bien. Porque si algo le interesa a Dios, hermano, es que escuchemos bien su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oye pues, Israel, dice Dios. Y luego dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres. O sea, para oír, hermano, significa que somos nosotros los que tenemos que hacer algo para poder escuchar la voz de Dios. Si yo no estoy escuchando la voz de Dios, significa que algo tienen mis oídos que no me están dejando escuchar la verdadera voz de Dios. Estoy escuchando malas noticias. Estoy escuchando pesimismo. Estoy escuchando derrota. Tengo que hacer un examen en mi vida. ¿Por qué estoy escuchando solo lo negativo? ¿Y por qué no escucho algo bueno para mi vida? ¿Será que Dios ha dejado de hablar? ¿O será que mis oídos están tan tapados que ya no puedo escuchar la voz de Dios y solo puedo escuchar el eco de lo que el mundo o el sistema del mundo metió en mis oídos, y ese eco se quedó como una grabación ahí corriendo? Pero eso no es la realidad. Entonces Dios tiene, hermano, que hacer una limpieza total, y Dios va a provocar, a meter su dedo en nuestro oído para poder escuchar bien. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. ¿Cómo viene la fe? Por lo que he escuchado. Si yo escucho bien lo que yo espero, lo que yo creo, nadie me lo puede quitar. Aunque me metan otra información, ya en mis oídos se almacenó una información que viene del cielo, y esa información me mantiene vivo. Punto número 3. Jesús tiene que limpiar nuestra lengua. Jesús tiene que limpiar nuestra lengua. El mismo versículo 33. Número 1. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Jesús va a tocar la lengua de muchos. Porque a veces, hermano, cuando hablamos, lo que hablamos se convierte en ataduras para nosotros. Lo que hablamos se convierte también a veces en tapones para nuestros oídos. Y Dios va a sanar nuestro lenguaje. La lengua, Él tocó su lengua. En otras palabras, Él miró que este hombre tenía en su boca un lenguaje incorrecto, un lenguaje de derrota, un lenguaje de desprecio, un lenguaje de aislamiento, un lenguaje, hermano, sin ganas de soñar. Y dice la palabra que Dios tocó su lengua. En otras palabras, Dios tuvo que limpiar de su vocabulario ese lenguaje malo, ese lenguaje incorrecto, ese lenguaje, hermano, que no es el lenguaje de Dios, para que la palabra de Dios pueda hallar cabida en algo que está limpio. Dice que Él tocó su lengua. Dice, es Dios, hermano, el toque de Dios. Escuche esto, el toque de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. El toque de Dios puede hacer que las murallas se caigan. El toque de Dios puede hacer que las cadenas se rompan. El toque de Dios puede hacer que los mares se abran a su favor. El toque de Dios, hermano, puede hacer tantas cosas a nuestro favor.
Él tocó su lengua con su poder. Dice, yo me imagino, el hombre estaba hablando chisme. Dios tocó esa parte afectada por el chisme y la echó fuera de su lengua. El hombre estaba hablando duda. Dios tocó en esa lengua, esa área donde se hablaba duda, y esa duda se tuvo que ir. El hombre hablaba derrota y Jesús vino y tocó su lengua, y el lenguaje de derrota se tuvo que ir. Y luego Jesús puso un vocabulario diferente. Un vocabulario diferente. Me gusta aquel canto que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, o de la cautividad, dice, seremos como los que sueñan. Y luego que dice, mi boca llenará de risa. Alguien que está contento, alguien que vive bien, no tiene tiempo para llorar, no tiene tiempo para quejarse, tiene tiempo solamente para disfrutar el bien que Dios ha hecho. Mi boca llenará de risa, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando Dios toque sus oídos, cuando Dios toque su lengua, cuando Dios toque su corazón, cuando Dios toque su vista, cuando Dios toque su olfato espiritual, la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Antes hablaban derrota, ahora solo hablan de fe. Ahora solo hablan de victoria. Antes hablaban de detenerse, ahora hablan de avanzar. Antes hablaban de escasez, ahora hablan de bendición. Antes hablaban que todo estaba cerrado, ahora hablan que las puertas se han abierto. Antes hablaban que se sentían limitados, ahora hablan que las cadenas han sido rotas en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios toca nuestra lengua, nuestra vida cambia. El lenguaje de la murmuración se tiene que ir. El lenguaje que no viene de Dios no puede estar en nuestra boca. Y Dios, hermano, entonces deposita el lenguaje de la fe. Y ese lenguaje me gusta, ese lenguaje mejor. Porque el lenguaje de la fe, hermano, me dice que lo imposible se hace posible. El lenguaje de la fe me dice que es la certeza de aquello que no se ve. El lenguaje de la fe me dice que Dios todavía sigue sanando, que Dios, hermano, es cuestión de un poquito de tiempo para recibir aquello que estoy esperando. Dios hará que nuestra lengua se moldee al lenguaje del cielo. En el cielo no se habla derrota. En el cielo se habla victoria. En el cielo se cantan alabanza. Cuando usted vaya al cielo, Dios quiere que su lenguaje sea, Señor, conquisté todas las batallas que me asignaste. Dios no lo quiere ver que entre como Lázaro ahí, Señor, allá me la pasé a la orilla de una mesa esperando que cayeran los huesos del pollo del rico. Dios dice, yo quiero que tú disfrutes ahora para lo que fuiste creado, vivas como hijo de Dios, hablando un lenguaje correcto. Pero eso, ¿sabe que nosotros lo tenemos que permitir? Si usted no le permite a Dios, no pasa nada. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, no te escucho bien, límpiame. Elí le dijo a Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, di así, habla, Señor, que tu siervo oye. Es la voz del Señor. Heme aquí. Muchos de nosotros Dios nos ha hablado y no lo hemos escuchado. A muchos de nosotros Dios nos ha dicho avanza y nos hemos quedado detenidos. O a muchos de nosotros Dios nos ha dicho detente y hemos salido corriendo a donde Dios nos ha mandado, porque nuestros oídos no están limpios. No hemos dejado, no le hemos permitido a Jesús que meta sus dedos en nuestras orejas. Amén. Punto número 4, el último punto. Dios abre lo que otros nos han cerrado. Dios abre lo que otros nos han cerrado. Vaya conmigo, Génesis, capítulo 26. Génesis 26, versículo 18 al 22. Génesis
26, 18 al 22, habla la historia que Abraham había hecho unos pozos. Y dice la Biblia que los filisteos cerraron esos pozos. Y vino, dice, Isaac, el hijo de Abraham, y abrió esos pozos. Y vinieron los de ese lugar y riñeron contra él. Él vino y abrió otro pozo y volvieron a reñir con él. Pero mire lo que dice desde el versículo 18. Dice: y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Hay bendiciones, hermano, que el enemigo las ha cegado. Y que los filisteos, dice, habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron, dice, en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezeque, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Sitna. Versículo 22, y se apartó de allí, escuche bien, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando usted tiene oídos espirituales, usted va a hablar bien. Y aunque alguien se oponga contra usted, su oído estará tan calibrado que Dios le va a decir: te cegaron ese pozo, muévete al otro lugar. Y ahí va el agua detrás de usted, mire. Porque aquellos pensaban que el agua nacía allá, mas no se daban cuenta que Dios hacía que el agua siguiera a Isaac. Abrí otro pozo y allá brotaba agua. Luego decían: ese pozo es nuestro. Lo querían confiscar y él iba a otro lado en el desierto. Ahí va la corriente de agua detrás de Isaac y brotaba el pozo, hasta que un día entendieron: a este las bendiciones lo siguen y le alcanzan. Ya no riñeron con él. Dios va a hacer que cuando la gente diga: aquí no puedes entrar porque esto es mío, usted dígale: yo no voy a pelear contra ti, aunque hace mira que está árido, aunque parece que no hay nada, yo voy allá porque esto que está brotando aquí me va a seguir allá, porque esto es mío, esto me pertenece. Hay mucha gente que les han robado dinero, les han robado oportunidades, pero Dios dice: no pelees, no argumentes, muévete en la dirección del Dios y allá te va a seguir la bendición. Donde la gente menos piense, ahí va a brotar la bendición. Dice que no riñeron contra él y se abrió, dice, aquel pozo. Entonces Dios abre lo que otros te han cerrado. A Isaac Dios le abrió los pozos. Los filisteos se lo habían cerrado, y donde el hombre ponía la pala, ahí brotaba agua. Isaac no se preocupaba si habían árboles verdes, si había vegetación. Él sabía que el Dios de su padre era capaz de hacer que fuentes brotaran del desierto. Él lo único que necesitaba era su pala. Usted lo que necesita es la pala. Y comience a cavar en el nombre de Jesús, porque el agua está por brotar. Y si alguien lo quiere quitar de ese lugar, el agua lo va a seguir a donde usted vaya. Y sucederá que te van a seguir estas bendiciones, dice Deuteronomio capítulo 28. Te van a seguir y te van a alcanzar. Ahora, Marcos 7, 34 al 35, aquí vamos ya cerrando este tema. Dice: y levantando los ojos al cielo gimió, esto es Jesús, y le dijo: éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Dios abre lo que otros han cerrado. ¿Qué le cerró los oídos a este hombre, o qué lo hizo que hablara limitadamente? Pero llegó Jesús y le abrió sus oídos y desató la ligadura de su lengua. Y dice: hablaba bien. El que hablaba de duda, el que hablaba pesimistamente, ahora habla fe, ahora habla alegría, ahora habla gozo. Ahora dice que donde él va, las bendiciones lo siguen. Aunque se mire enfermo, él dice que está sano por el poder de la palabra. Aunque la gente dice que no avance, él dice que para él se abren puertas. Ponga
Póngase de pie en esta noche. Dios va a hacer, hermano, cosas maravillosas. Por eso el tema de esta noche es que se abra y que se desate. Yo no sé qué está esperando usted que se abra y se desate a su vida. Yo estoy esperando aún muchas cosas, pero le digo, Dios ya ha empezado a abrir y a desatar cosas a nuestro favor. Y yo declaro que sobre su vida se van a abrir y se van a desatar cosas a su favor. Que se abra y que se desate. Dios abrirá lo que otros han cerrado. Dios desatará lo que otros han limitado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 al 7. Escuche bien esto, ya como conclusión, última cita que les doy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 al 7. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Escuche bien. Y las repetirás a tus hijos. Esto es ya una persona que tiene un lenguaje sano, que tiene oídos sanos. Dice: estas palabras que yo te mando hoy. Lo que Dios dice hoy lo vamos a poder escuchar. Y Él dice: estarán, lo que has oído de mí tiene que estar en tu corazón. Y lo que está en tu corazón tienes un compromiso. Mi esposa decía, no quedarse con la bendición, hay que compartirla. Y con los primeros que hay que compartir la bendición es con la familia. A veces queremos ganar Jerusalén, a veces queremos ganar toda la ciudad de Los Ángeles y nuestra familia se está hundiendo. Hay que empezar por Jerusalén, hay que empezar por casa. Entonces dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas. Ya, el lenguaje cambia. Y luego dice: estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantas. Imagínese, hermano, una persona que ha estado muda, una persona que ha tenido problemas para hablar. Cuando él sabe que puede hablar bien, le garantizo que usted no lo va a parar. Va a hablar de más. Usted se imagina a Moisés cuando se le medio arregló su hablar. No dice la Biblia si mejoró su manera de hablar, pero cuando trató de hablar con Faraón, creo que ese hombre era imparable, porque luego él decía: así dice Jehová. Luego él decía: oye Israel. Él aprendió tal vez a decir las cosas que a él le convenían de la palabra. Entonces dice: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es una persona que Dios le ha desatado y le ha abierto cosas en su vida. Ahora esta persona piensa diferente, habla diferente, comparte las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nuestros oídos, escuche bien, están sanos, escucharemos lo que es correcto. Cuando nuestros oídos están sanos, vamos a escuchar lo que es correcto. Oiremos su palabra con mucha claridad. Lo que no es de Dios lo vamos a poder, nuestros oídos no lo van a poder percibir. Cuando su oído, hermano, está calibrado a la palabra, usted no se siente cómodo cuando alguien le habla algo contrario a lo que Dios ha dicho. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Cuando alguien me dice que algo no se puede, eso a mí me incomoda. Porque Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Cuando alguien me dice que no hay, eso también a mí me molesta, porque Él dice que Él va a suplir para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, cuando sus oídos están sanos, escucharemos lo que es correcto y escucharemos con claridad la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios sana nuestras lenguas, vamos a hablar correctamente. Y Dios quiere hacerlo. Diga conmigo: Dios quiere hacerlo. Porque hablaremos su palabra. No hay nada más maravilloso que hablar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en nuestros oídos, hermanos, y en nuestra boca, nunca más vamos a vivir limitados. Eso yo se lo garantizo. Cuando la palabra de Dios esté en sus oídos, esté en su boca, esté en su corazón, nunca más usted vivirá como un limitado. Nunca
nunca más usted vivirá como un Lázaro. Nunca más usted vivirá como la gente que dice ser hijo de Dios y viven en derrota. Nunca más se sentirá usted despreciado. Nunca más usted se tendrá que aislar por causa de la vergüenza, porque la palabra hermosea el rostro, dice la palabra. Él es el pan que nos da vida. Él es como la miel, dice, más dulce que la miel. Nos nutre, nos fortalece. La palabra embellece. Entonces, cuando la palabra está en su boca y en su corazón, usted nunca pasará vergüenzas. Cuando alguien la desprecia o lo desprecia, usted se va a sentir amado por el Padre. Cuando alguien lo quiere aislar, usted se va a sentir bienvenido por el Padre. Cuando otro le dice, tú no perteneces aquí, Dios le dice, tú perteneces a un mejor lugar, por eso te desprecian. Tú perteneces a lugares celestiales, a un nivel de excelencia donde solo los que aman y creen a Dios pueden estar. Levante sus manos al cielo en esta noche. Y mientras está ese canto, escuche que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está en nuestros oídos y en nuestra boca, nunca más vamos a vivir limitados. Nunca más nos sentiremos despreciados y nunca más nos aislaremos por la vergüenza. Se manifestará en nuestra vida, escuche bien. Cuando la palabra de Dios esté en su corazón, se manifestará lo que Jesús dijo: Éfata, sea abierto, sea desatado. Yo hoy declaro que el éfata de Dios se va a hacer real en su vida. Yo hoy declaro que eso que ha estado limitado en su vida, usted escuchará la voz del Espíritu que se pronunciará y dirá: éfata para tu vida, sea abierto, sea desatado en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Mateo 7:35 dice: en el momento que Jesús dijo éfata, dice, escuche, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató su lengua y habló bien. Cuando Dios diga, cuando Jesús diga éfata para tu vida, algo grande va a ocurrir en su vida, iglesia, en su familia, en su negocio. Usted tiene que creer que esa palabra saldrá de la boca de Jesús. Dios va a abrir los oídos de los obedientes. Escuche bien, Dios va a abrir los oídos de los obedientes. Dios no solamente eso, va a desatar sus bocas para que declaren cosas poderosas y esas cosas sucedan, porque Dios honrará la palabra de los obedientes. Dios honrará las declaraciones de fe de los obedientes, porque Dios está diciendo: viene eso para tu vida, viene éfata, viene una orden de que sea abierto eso que se te ha cerrado, de